Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Bueno, como os he dicho ayer en las redes sociales, hemos tomado rumbo al sur para encontrarnos con Rafa Delgado, que es toda una institución en el mundo del vino ya. Él está en Montilla, Córdoba, y hablaremos de los especiales vinos de la zona. Hay vinos que se hacen con solera, que se están haciendo en aquel ex califato. Y también hablaremos un poco sobre Brandis y la historia centenaria de Pérez Barquero, que evidentemente es otra institución en Montilla. Hola, Rafa. Hola, Gaby, ¿qué tal? Encantado y a toda la audiencia. Bien, pues mira, por aquí. Me alegro de hablar contigo, que hace mucho tiempo que no hablamos. Efectivamente, ya que no hay feria últimamente, pues no hemos tenido mucha oportunidad de hablar. Sí, porque de vez en cuando nos encontramos por ahí en cualquier lugar, ¿eh? Efectivamente. Y da gusto siempre verse en persona, a ver si acaba toda esta situación y empezamos a movernos un poco. Eso es lo que esperamos todos, Que efectivamente. no sea como antes, pero bueno, intentaremos que sea lo más agradable posible, ¿no? Pero por lo menos que nos veamos personalmente, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien. Bueno, pues después de esta breve introducción, pues te toca a ti continuar y que nos expliques tu llegada al mundo del vino y tu trayectoria desde entonces, que creo que prácticamente siempre ha estado ligada a Pérez Barquero, ¿no? Pues sí, la verdad es que, bueno, llegar al vino, yo prácticamente nací entre viñas, por lo menos, ¿no? Montilla es una ciudad dedicada al vino desde siempre, conocida de siempre por el vino. No puedo decir que mis ancestros, ni mi abuelo, ni mis padres se hayan dedicado especialmente al tema del vino, pero tampoco han estado apartados del mismo, ¿no? Yo me he criado, pues, viendo cómo llegaba la vendimia, ese olor a mosto que se iba esparciendo por las calles. Entonces realmente yo creo que el vino lo he tenido en mí desde siempre. Después, mi padre, que se dedicaba a la construcción, era albañil. Cuando llegaba la época de la vendimia, como se ganaba algo más de dinerillo con ello, pues se iba a la vendimia y llevaba de alguna forma el control de alguna de la vendimia. Entonces yo recuerdo desde muy pequeño de haber ido con él a pesar el mosto, o sea, ver Ajá. el grado Bumé que tenía el vino, y cuando tenía a lo mejor 5 o 6 años, y a mí me llamaba la atención cómo es posible que con un aparatito muy pequeñito, el pesamosto, que no era ni más ni menos que un densímetro, era posible pesar todo aquel volumen de vino que tenía una tinaja, ¿no? Eso yo creo que me impactó y me ayudó y me encaminó un poquito hacia el mundo del vino. Y a partir de los 18 años, pues empecé con Pérez Barquero, como bien dice, y prácticamente he estado todo el tiempo con Pérez Barquero, excepto un periodo de 2 años que estuve en Sevilla, en otra empresa que era del mismo grupo de Pérez Barquero en aquel momento, y cuando en el año 85 me ofrecieron volver a Montilla, pues la verdad es que era un espaldarazo, era una situación muy interesante y que para mí pues supuso una gran satisfacción y volvernos para acá, ¿no? Y desde el año 85 pues no he parado de estar por aquí, por Pérez Barquero, más allá de todos esos viajes, en algunos de los cuales hemos coincidido por todo el mundo, ¿no? Ajá. Joder, toda una vida, ¿eh? Toda una Efectivamente, sí, vida. toda una vida. Así es, así es, así Sí, es. que no hay Sí. mucha gente y hoy día se da menos. Entre la gente que está en departamentos de exportación, hay unos bailes ahí de aquí para allá, de allá para acá. Pues sí, Y gente así estable tantos años, muy poca, ¿eh? muy poco. Sí, se han dado, todo esto son cuestión de circunstancias, ¿no? O sea, hubo una serie de... Parece que tenemos un problema de conexión. Sí, Sí, cuando has dicho yo te todas las escucho. circunstancias, Sí, bueno, ¿me escucha ahora? ahora sí, sí, sí. Sí, no digo que esto es una cuestión de circunstancias, ¿no? En el año 85, cuando yo volví a Montilla, yo venía como adjunto al director de exportación. El director de exportación decidió marcharse y a mí me ofrecieron la posibilidad de quedarme en su lugar, ¿no? En aquel momento y con solamente 23 años, pues la verdad es que era un reto, pero al mismo Wow. tiempo
era muy, muy interesante y bueno, ahí estamos, ¿no? Yo recuerdo que los primeros viajes que hacía a Inglaterra podía utilizar la tarjeta joven, ¿no? Para viajar en el metro y todo esto, ¿no? Eso Pues es sí, lo que la verdad que es así, ¿no? es lo que se llama un junior, ¿eh? Eso era un junior de verdad. Qué bueno, qué Pues bueno. sí, pues sí, así es, ¿no? Sí, Mm. sí. Bueno, pues son algunas de las pequeñas anécdotas que van surgiendo con el tiempo, ¿no? Ujú. Efectivamente. Y Y... bueno, desde entonces, pues, sí, dime, dime. No, 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 sigue, sigue. No, decía que desde entonces, pues bueno, ha sido ir de viaje a muchísimos sitios. Yo creo que la mejor forma de definirnos somos al fin y al cabo misioneros y viajantes, ¿no? O sea, mucho viaje, mucha visión comercial y es lo que realmente nos identifica porque, bueno, es nuestra misión, ¿no? Al final, ir pregonando eso que lo podemos hacer, seguramente se puede hacer muchísimo mejor, ¿no? Pero cuando a veces dice, hombre, es que no se hace nada por la promoción del vino español. Hombre, se hace, a lo mejor no todo lo bien que se debía hacer, pero algunos llevamos algún tiempo por lo menos intentándolo, ¿no? Bueno, yo creo que eso se refiere más a cuestiones institucionales, porque los que estamos por ahí partiéndonos la espalda, yo creo que sí que hacemos, ¿no? Por lo menos lo intentamos. Es a nivel institucional, porque bueno, si lo comparas con Italia, con Francia, las movidas que hacen y tal están constantemente ahí, dale que te pego y gastándose bastante dinero en imagen. También hay que decir que luego venden el vino más caro, ¿no? Sí, Pero, bueno, pero lo claro, invierten, lo sí, invierten. Bueno, ese efectivamente. es el sí, ese es el gran problema que tenemos siempre cuando llega con algún distribuidor y te dice, oye, es que tenemos que competir con Italia, con Francia, que están haciendo una labor de imagen, lo invierte impresionante, y España, pues qué poquito hace, ¿no? Mm, Lamentablemente es así. sí, Pero sí. bueno, Pero bueno, a nivel particular no nos pueden exigir más tampoco. bueno, y si nos exigen que nos exijan. Cuando uno tiene por lo menos la conciencia tranquila, ¿no? De hacerlo lo que buenamente, lo que mejor lo puede. Ahí sigue la. Se te ha ido otra vez un poquillo la voz, pero bueno, Bueno, seguimos, te he seguimos, entendido. Bueno, ¿no? entonces A también ver. saliendo de nosotros mismos, Por me gustaría supuesto, también que hicieras unos breves apuntes sobre Pérez Barquero y su historia, porque por ya es una supuesto. bodega centenaria y pues, es icónica ahí en la zona, ¿no? Bueno, realmente, cuando tú dijiste lo de icónico, la icónica va mejor, ahora Ahora va mejor. parece que sí, vamos a ver. Sí, bien, vamos a ver. No, decía que realmente quien es icónica es la bodega, que para nada yo soy una pequeña pieza más del engranaje, Bueno, y, Rafa, pero y la bodega se eres una funda. institución ya. Bueno, Las ferias bueno, sí, como tú las dices, ferias sí vamos a hablar. no son lo mismo. Pues vamos a hablar de la empresa y no de nosotros, como tú decías. No, realmente, pues sí, Pérez Barquero, curiosamente, tiene su origen en Aragón, una familia de Aragón, Así. de nombre Pérez Barquero, que se Mm. dedicaban a la transhumancia de ganado. Entonces, uno de los años de los que vienen con la transhumancia de ganado, llegan incluso más abajo de Jaén, que es donde normalmente se quedaban, llegan hasta Montilla, les gusta el sitio y deciden bueno, que era un buen sitio para establecerse. Y se establecieron con una bodega familiar y estuvo a cargo de ellos pues, hasta el año 73. A partir de ese tiempo hubo varios cambios en cuanto a la propiedad de la bodega, hasta que en el año 1985 un grupo formado por Rafael Córdoba, José Ruz y la familia Gracia, que ya contaban con una bodega en la zona, fueron quienes se hicieron cargo de la bodega. Hubo un cambio total porque eran unos años, como tú bien sabes, muy importantes, tanto a nivel político, cambio en cuanto a costumbres, lo que el tema de denominaciones de origen había sido muy importante, ya dejó de serlo, ya no era solamente Europa y Estados Unidos, sino que realmente hay una ampliación de los territorios hacia los que los vinos pueden ir llegando y eso supuso una revolución muy importante porque de estar prácticamente presentes casi solamente en el mercado europeo, pues nos permitió ir expandiéndonos poco a poco y llegar hasta los 50 mercados donde hoy día estamos. Lo más importante desde siempre por parte de Pérez Barquero y algo que hemos seguido intentando
seguir la producción. Queda siempre la pena de que la empresa no sea nuestra. Dice, pero por lo menos nos queda la satisfacción de ver que mantenéis la calidad y que realmente cuando se habla de Pérez Barquero y de la familia, pues se habla con un sinónimo de calidad. Eso nos ayuda y entiendo que realmente es muy interesante. Un montón de premios, un montón de calificaciones de las más altas puntuaciones Parker, pero lo más importante es que los clientes, cuando toman nuestros vinos, pues mira, les gusta y... Actualmente, ¿en qué volúmenes de producción estáis? Bueno, tú sabes que aquí el tema del volumen de producción no es lo más importante, porque aquí realmente se trata... ¿No se escucha? No se ha escuchado. Si puedes repetir desde aquí lo que Sí, importa. sí, lo que digo, que así como en otras zonas quizás el tema de la producción es lo más importante, aquí en nuestra zona lo más importante sobre todo es el mantenimiento de nuestra solera y criadera. Ajá. Estamos hablando de mantenimiento de unas 15.000 barricas, que supone aproximadamente unos 8 millones de litros. Eso es lo que nos permite mantener unos niveles constantes de calidad en nuestros vinos, en nuestros brandy. Cada año se van reponiendo en función de las cantidades que son necesarias, de las previsiones y también de cómo esté la cosecha. Puede darse el caso, no es muy habitual afortunadamente, pero nosotros podíamos incluso prescindir de alguna cosecha que viéramos que realmente no da la calidad suficiente como para reponer nuestras criaderas, y entonces digamos que para nosotros eso es lo más, digamos, lo más sustancial. Como decía, tenemos tanto mercado nacional como mercado exterior, y el mercado exterior supone aproximadamente entre un 43 y un 45% del total de facturación de la bodega. No está mal, ¿no? Hombre, no está mal, nos gustaría que fuese mayor. A nivel de la zona realmente es muy importante. Creo que a nivel general de toda España también es bastante importante, pero tampoco somos una bodega que hayamos dicho vamos a ir a la exportación ahora, sino que llevamos desde los años 50. O sea que tú bien sabes que ha habido algunas bodegas que se han apuntado al carro de la exportación cuando le ha ido mal en el mercado nacional. Eso yo entiendo que es es una decisión que hay que tomar, que no tiene más remedio, pero que suele ser desacertada porque entras en el peor momento, compites con todo el mundo. Lo único que suele pasar es que baja el listón en temas de precio, en algunos casos de calidad, y hay quien se aprovecha de todo eso para especular con esas calidades, ¿no? Sí, además ahora, hoy día, como está todo tan globalizado, cuando pintan bastos aquí es que tampoco están pintando muy bonito fuera. Entonces, Hombre, tampoco no, es... pero tú sabes que ha habido algún momento en que sí ha sido al contrario, o sea que a lo mejor ha sido una situación puntual en España y parecía que la salida a la exportación era en ese momento, y que todo el mundo iba a estar esperando, ¿no? Obviamente Sí. la situación actual, por ejemplo, no es la misma, ¿no? No, Sí. esta sí que es general y es un poquitico más complicada. La única diferencia es quién esté en alimentación y quién esté en hostelería, ¿no? Por supuesto. El que está en alimentación va funcionando porque las tiendas y supers están abiertos, y el que está en hostelería, pues hay una crisis brutal. Con lo Claro. cual, la diferencia es esa, más que vender fuera o vender dentro, es en los canales que tienen, ¿no? Totalmente de acuerdo, así es. Bien, y bueno, luego entraremos en el tema este de las soleras, que Ujú. es súper importante en la zona, como dices. Sí. Pero primero me gustaría también que hicieras un poquito de historia de lo que es Montilla Moriles. Tiene un poco que ver el sistema con Jerez, el sistema de soleras y tal, pero Sí. también me gustaría eso, bueno, ahí creo que ha habido menos intervención inglesa, ¿no? Bueno, tú sabes que realmente la intervención inglesa se ha visto sobre todo en las zonas portuarias. Si tú recorres pues desde Galicia, Oporto, Madeira, Jerez, Málaga, y después te vas al sur de Italia, realmente los ingleses se han ido asentando ahí porque han visto que era un punto de atractivo. Realmente yo estuve mirando alguna información de dónde venía todo esto,
Y al final aparece, porque allá por el siglo XII, XIII, ya los vikingos, la gente del norte de Europa, cuando estaban en una situación en la que no tenían los 6 meses de invierno, pues prácticamente no tenían absolutamente nada que consumir de azúcar, ¿no? Algo que les diese, que les ayudase a su dieta con el azúcar. Y para evitar eso, o para compensar esto, se dieron cuenta de que el vino podía ser un sustitutivo importante. Y empezaron a bajar. Y empezaron a bajar, y fue el momento cuando empiezan esas primeras transacciones comerciales de vino con el norte de Europa. Eso después lo continuaron haciendo, entiendo que muy bien y muy organizadamente los ingleses, unas veces mediante transacciones legales, otras veces aprovechando el pirateo de venir a recogerlo, pero bueno, todo depende con la óptica que se mire, ¿no? El pirata Drake para nosotros es el Francis Drake para los ingleses, o sea que todo depende de cómo se vea. Pero, o sea, por eso digo, pero sobre todo lo más importante, esa zona costera donde realmente se ha producido ese mayor auge. También han sido los momentos en los que en los siglos XVI, XVII, XVIII, de los grandes viajes, era donde se aprovisionaba a todos los buques que tenían que ir para todo el mundo, ¿no? Entre Cádiz, Jerez de la Frontera y sobre todo el puerto de Santa María, sobre todo el puerto de Santa María porque estaba más cubierto, Cádiz estaba bastante más expuesto a los ataques, entonces el puerto de Santa María y Sanlúcar eran los sitios desde donde mejor se podía enviar las naves para otros lugares. Eso ha permitido que sean esas zonas las que mayor concentración de bodegas, sobre todo, hayan tenido para almacenamiento, para envejecimiento de vino. El interior durante mucho tiempo hemos sido los graneros, hemos sido quienes hemos ido suministrando esa materia prima para que allí se terminase o para que allí al final pues se enviase a otros países. Si nos vamos, por ejemplo, a Oporto, nos damos cuenta con que los viñedos de Oporto no están realmente cerca del mar, sino que están muy al interior. Y sin embargo, Oporto y Vilanova de Gaia pues son los puntos de donde tradicionalmente se han expedido los vinos. Por eso es por lo que no ha tenido esa intervención tan importante como también lo tuvo Málaga, por ejemplo, o Burdeos en el caso de Francia, ¿no? Pero bueno, ha sido más una economía mucho más local. Pero Montilla, ¿a qué distancia está del mar, más o menos? Nosotros estamos a 150 kilómetros de Málaga y a 250 kilómetros del Atlántico, o sea, de Cádiz, del puerto de Santa María. Esas son un poco nuestra ubicación, ¿no? O sea, Málaga está más cercano, ¿eh? Málaga está más cerca, está más cerca. Si bien hay que decir que las comunicaciones con Málaga hoy día son muy fáciles, pero ahí había un par de cuestas que para los camiones tradicionales y para llevarlo por cualquier otra vía hacían que fuese realmente un camino bastante complicado. A pesar de todo, era una de las salidas naturales al mar. ¿Y de toda la vida se ha hecho vino con solera ahí, con el sistema de solera? Mira, el tema de vinos con solera, yo creo que parte hacia el siglo XVII, XVIII. Esto es un tema de sofisticación de mercado. Al fin y al cabo, hay un momento en que los consumidores tradicionales, sobre todo exteriores, ya eso del vino recién terminado, puesto en una barrica y que envejeciera por el camino, pues ya no les interesaba tanto. Lo que querían es ver que el vino estuviese más evolucionado antes de que saliera de origen. Y parece ser que en el siglo XVII, XVIII es cuando realmente se empieza el sistema de solera y criadera. Antes había habido envejecimiento y tal, pero no como tal. Y desde ese momento es cuando aparece. Yo diría que incluso la zona de Montilla debió llegar más tarde, sería posiblemente finales del XVIII, primero del XIX, es cuando se empiezan realmente esa solera. Hasta tal punto que hay quien dice que palabras como amontillado, ese vino fino que se oxida, pues tiene lugar como consecuencia de que una persona es propietario de una pequeña bodega, se va de viaje, está 2 o 3 años de viaje y cuando vuelve había dado instrucciones muy, muy severas de que nadie tocase ese vino. Cuando vuelve se cree que va a encontrar ese vino fino tan bueno como estaba cuando él salió y se encuentra con algo totalmente distinto. ¿Por qué? Porque el vino no se ha refrescado
y el vino no se ha seguido ese proceso de soler liquidadera, que a lo mejor ni se sabía, pero que cuando ha vuelto se ha dado cuenta que ha cambiado totalmente. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un poco, pero lo que sí hay es elaboración de vino en la zona Montilla Moriles, por lo menos desde la época romana. Hay enorme cantidad de vestigios, sobre todo en Córdoba. Algunos están saliendo también por aquí, más cerca de Montilla, en el que se ve que el vino formaba parte del día a día de los romanos cordobeses o de la Córdoba romana de su tiempo, ¿no? Quizás los fenicios no llegaron tan al interior, pero desde luego los griegos quizás tampoco, pero desde luego los romanos sí que lo hicieron, ¿no? Sí, sí. Pues el sistema este de criar los vinos con la flor y tal, ¿de dónde procede? Pues yo tengo entendido que procede de Egipto, ¿no? Bueno, pues si te soy sincero, no lo sé. O sea, si te digo otra cosa, te miento. No sé realmente. Lo que sí es curioso que se da en una serie de puntos muy concretos. En España se da prácticamente en Andalucía y poco más. Algo se ha hecho en la zona de Rueda durante algún tiempo. Y después sí que se da en zonas que han sido hace muchos años mares u océanos prehistóricos. Zonas muy calcáreas. Parece ser que es el sitio ideal para que esa levadura tenga una mayor potencia. Por ejemplo, la zona del Jura, los vinos amarillos, los Venchon, son los que realmente también se dan. Y aquí, por supuesto, en el sur, ¿no? Es una forma de protegerse de las temperaturas. Es una forma de preservar la oxidación, pero al mismo tiempo de darle unas características muy especiales. Hay que tener en cuenta que ya no solamente hace falta una uva, unas condiciones climáticas, sino una uva que sea poco aromática. Tú no puedes, con una uva que sea muy aromática, al final la levadura lo que puede hacer es distorsionar bastante esos aromas iniciales que tiene la uva, ¿no? Entonces, la levadura lo que está haciendo es potenciando esos aromas que quizás le falten a la uva inicialmente, pero que después le dan una amplitud tremenda, ya sea con envejecimiento o sin envejecimiento, pero con la presencia del velo de flor. Claro, porque si fuera muy aromático sería exagerado, ¿no? Efectivamente. Y sobre todo que puedes conseguir unos extremos aromáticos que pueden no estar en muy buena concordancia. O sea, si tú te vas a una uva que sea muy floral, con un toque de almendra tan fuerte como tiene el velo de flor, seguramente te saldría algo muy extraño, ¿no? Entonces, después necesita además que sea una variedad de uva que, en nuestro caso, es que la flor aparece de la propia piel de la uva. Entonces necesita unas condiciones muy específicas de esa piel de la uva para que desprenda de su pruina el velo, o sea, lo que sería los microorganismos que van a formar ese velo de flor, ¿no? Ajá, bien. Y bueno, ya que estamos hablando de uva, aprovechar para comentar las variedades que estáis trabajando por ahí. Supongo que la reina será el Pedro Ximénez, ¿no? El PX. Sí, la Pedro Ximénez ha sido la uva, esta es el reino del Pedro Ximénez. O sea, Pedro Ximénez hay en algún otro sitio de España, pero donde realmente tiene su aposento es aquí en Montilla, y lo utilizamos además tanto para, normalmente se conoce que es una uva que se utiliza para vinos dulces, pero realmente nosotros utilizamos nuestros finos, nuestros olorosos, nuestros amontillados, son de la uva Pedro Ximénez. Y bueno, y son vinos totalmente secos. Bueno, ¿cómo es posible eso? Pues simplemente porque la variedad Pedro Ximénez podemos conseguir vinos dulces si la sobremaduramos mediante el asoleo, pero si lo que hacemos es cortarla en su momento adecuado y fermentamos el mosto, lo que llegamos a conseguir es un mosto con una cosa que sí es importante y que quizás sea una de las grandes diferencias en relación a Jerez, que es que llegamos a conseguir hasta 15 grados de alcohol naturales. Eso nos permite que, aunque nosotros entramos en la categoría de vinos fortificados, que fortificado no es ni más ni menos que una mala traducción de vino generoso. En español existe la palabra vino generoso que describe mejor el tipo de vino nuestro. Vinos fortificados son aquellos que tienen adición de alcohol,
pero Sí. en nuestro caso es que no tiene adición de alcohol. O sea que partimos de vinos finos con 15 grados de alcohol, totalmente secos, donde esa armonización entre lo que es el mosto de la uva y el alcohol que ha ido fermentando naturalmente es mucho más homogénea que lo que nos podemos encontrar cuando hay una adición de alcohol. Yo no digo ni que sea mejor ni peor, simplemente que es mucho más homogénea. Curiosamente, a quien no está acostumbrado a tomar vino fino, la gran ventaja que tiene es que lo ven como un vino más cercano a lo que sería un vino blanco más tradicional. Lo notan menos seco, efectivamente. A pesar de que cuando estamos hablando de vinos finos, tipo nuestro Gran Barquero, que tiene 10 años de envejecimiento medio en barrica, pues la verdad es que un vino con una potencia aromática, con la levadura perfectamente presente y que realmente es muy complicado muchas veces discernir si estamos hablando de una zona u otra, pero lo más importante, muy fácil de tomar, muy refrescante, ese punto de salinidad, ese incluso punto de amargor, que es el típico de los vinos finos, ¿no? Pero a lo que estábamos hablando, con esa uva Pedro Ximénez, elaboramos esos vinos secos, el fino oloroso amontillado y el Pedro Ximénez también, pero hay otras variedades que, por ejemplo, durante mucho tiempo se han plantado junto con la variedad Pedro Ximénez. Me contaban que hace muchos años, hace 60, 70 años, pues yo soy mayor, pero no tanto, ¿no? O sea que entonces, lo normal era que vendimias muy largas, donde tenía una maquinaria de vendimia que no era la más apropiada, entonces te podía llegar hasta el mes de octubre, finales de octubre, todavía con la vendimia. En ese momento te encontrabas con concentraciones de azúcar de 17 grados y medio Beaumet. Eso prácticamente era imposible poderlo fermentar en su totalidad, y entonces tenías dos opciones: o dejar el vino que no estuviera totalmente seco, añadirle agua, ninguna de las dos opciones era la más adecuada, o había una tercera solución, y era el plantar una serie de varietales de menor contenido en azúcar, como puede ser el caso del verdejo, de torrontés, incluso algo de moscatel. Y hubo una época en la que en el mismo viñedo te encontrabas con que tenía la mayor parte de las filas eran de los liños, que es lo que se llama aquí, eran de Pedro Ximénez, pero tenías también algunas de esas otras varietales. Eso aquí se ha conocido como vidueños. Entonces se cogía todo al mismo tiempo. Vidueños porque lo que hacía era, ese nombre amparaba a varias varietales, ¿no? Entonces se recogía toda la uva al mismo tiempo, y como la Pedro Ximénez estaba un poquito más sobremadura, pero la otra estaba menos, al final llegaba más o menos a los 15 grados de alcohol que teníamos. Nuestro problema no ha sido tener que chaptalizar, sino casi deschaptalizar, ¿no? O sea que, sí, esa ha sido realmente la gran diferencia de nuestro vino. ¿Qué ocurre? Que a partir de que la maquinaria de vendimia se va haciendo más sofisticada, ya no son tan largas las vendimias, puedes tratar la uva en su momento adecuado, y ya esas otras variedades pues se te quedan un poco fuera de lugar. Y son las que nos permitieron en su día, y gracias a la colaboración del acero inoxidable, que para nuestra zona ha sido realmente una bendición. Nosotros estamos fermentando normalmente, cuando se fermentaba en tinaja, en torno a los 30 grados, en algunos casos sobrepasaba los 30 grados. Eso va en contra de las normas de enología en cuanto a fermentación de vino, pero bueno, era lo que teníamos en su momento, ¿no? A partir de que aparece el acero inoxidable y el precio está asequible, pues se pueden empezar a elaborar esos otros vinos. Por ejemplo, en nuestro caso, Viña Verde, que es un vino elaborado a partir de la uva Pedro Ximénez, pero donde también tenemos verdejo, tenemos en algunos casos, dependiendo de los años, torrontés y algo de moscatel, con 11 grados de alcohol. Eso era imposible sin el uso de acero inoxidable, ¿no? Entonces, ese es el uso que se está dando normalmente a esos otros varietales. Y además, tenemos también algo de vino tinto, que el vino tinto, había uvas tintas aquí desde el siglo XVI, pero parece que después de la filoxera prácticamente desaparecieron casi todas. Ya. Y se volvieron a plantar algunas a partir de los años 90. ¿Y qué variedades son de tinto? Cabernet Sauvignon, sobre todo tempranillo, Cabernet Sauvignon, Syrah y Merlot. Son las que... Variedades internacionales, aparte del tempranillo, curioso, ¿no? Sí, es que
hay que tener en cuenta una cosa, en nuestro clima, tenemos un clima ideal para que la uva madure muy bien, rápido, a una altitud que estamos entre 300 y 600 metros sobre el nivel del mar, pero para tener una buena, para que esa uva, por ejemplo, la Tempranillo, que tuviese su mejor expresión, pues necesitaríamos posiblemente tener 100 metros más de altitud o algunos grados menos de temperatura, sobre todo durante la noche. Sabes que es muy importante ese contraste de temperatura noche-día. Aquí realmente, y sobre todo los días que llevamos, ayer tuvimos 42 grados, es muy difícil que realmente esta variedad pueda dar lugar a unos vinos, por lo menos de la calidad comparable a lo que la Pedro Ximénez es capaz de hacer con nuestros vinos tradicionales. Se están elaborando cosas muy interesantes, pero digamos que no es lo habitual, ¿no? Sí, el otro día leí que ya habéis empezado la vendimia ahí a mitad de julio, ¿es verdad? O sea, bien, pues sí, realmente ha sido hacia el 20 y algo de julio, sí, pero son sobre todo para Chardonnay y Sauvignon Blanc, que son otras variedades que también se están utilizando por algunos productores que forman parte también de las amparadas por la denominación de origen, pero que son muy puntuales. Realmente la vendimia aquí, cuando se empieza a generalizar, es para los vinos blancos de la variedad Pedro Ximénez a partir del 8 o 10 de agosto. Ajá. Y para las paseras, estoy hablando en años normales, ¿no? Sí, sí. En torno a mediados del mes de agosto, y hacia el día 20-25 de agosto es cuando empieza ya lo que se llama la corta de la uva para los vinos tradicionales, para el fino, los olorosos y la amontillado. Eso es la zona de Ruedo, la zona más cercana a los pueblos, la zona de calidad superior, que hay unos 100, 150 metros de diferencia de altitud, pues puede estar como unos 10, 15 días más tarde. Ya, eso era lo que yo tenía entendido, pero el otro día han empezado a vendimia Sí. a mitad de julio. Me quedé así un poco perplejo. Digo, bueno, pero si sale como noticia será verdad, digo yo. No, es verdad, es verdad, es verdad. De hecho, nosotros tenemos algunas parcelas de esas variedades y realmente hubo que recolectarlas. Te imaginas que tiene que ser pues a muy primeras horas de la mañana con un transporte muy rápido hasta el lagar para evitar que llegue la temperatura. Como digo, estamos teniendo 40, 42 grados en estos días. Sí, si no te fermenta en el tractor directamente. Te fermenta, sí. Se llevan unas condiciones muy, muy adecuadas porque no se puede, o sea, son uvas que son muy delicadas y máxime con esta temperatura que tenemos aquí en la zona. Sí, por eso que comentabas de las variedades así mezcladas, Sí. no es la primera zona que lo oigo, no sé en los otros sitios por qué motivos, pero por ejemplo la zona de Montsant, Priorat y tal, las fincas antiguas también estaban mezclados la garnacha con el syrah y la cariñena y tal, o sea, estaba... Si te fijas, Antiguamente se ve que le daban menos importancia al tema varietal, ¿no? O bien eso, o era una necesidad, ¿eh? Ten en cuenta que me estás hablando de zonas donde también el calor es muy intenso y donde si tenías problemas de sobremaduración de la uva, a lo mejor de esa forma ayudaba a que no fuese tan intenso. Ya. Que es una forma de reducir naturalmente la concentración de azúcar. Puede ser, lo que pasa es que los payeses que lo plantaron ya no están y entonces no se les puede preguntar por qué lo hacían. Bueno, payeses aquí son campesinos, ¿no? No, eso, hasta ahí llegamos, ¿eh? Hasta ahí llegamos. Bueno, tú en idioma vas más o menos. Hasta ahí llegamos. Bien. Entonces, Bueno, comentabas antes también sobre el suelo, ¿no? sí. ¿Tiene similitud con los suelos de Jerez también o no? Sí, muchísimas. Incluso el tema de las albarizas, o sea, esos suelos de carbonato cálcico que son tan importantes para la retención del agua, la retención de la humedad. Hay que tener en cuenta que si en la zona de Jerez son importantes y tienen un clima mucho más benigno, no llegan a tener temperaturas tan frías en invierno ni tan cálidas en verano, aquí en nuestra zona es mucho más importante. Nosotros estamos que en condiciones normales. Este año, como ha sido todo anormal, pues hemos tenido lluvia, incluso creo que ha sido a finales de junio o primeros de julio ha caído algo de agua. Pero bueno, no ha sido significativo. Pero sí que hemos tenido agua hasta final de mayo, primero de junio. Pero lo normal es que... ¿Habéis tenido problemas? No, para nada. Bueno, a ver, sí ha habido que evitar
algún brote de infección por tema de, sobre todo de mucha humedad en ese momento, pero tampoco ha salido el sol al día siguiente, o sea que tampoco ha habido, y desde luego nada de pedrisco, nada de lluvias fuertes, no, ha venido muy, en ese sentido, todo muy bien. Pero en un año normal nos encontramos con que desde el mes de mayo hasta mediados de septiembre no suele caer ni una gota de agua. Ya. Pero ya no es que no llueva, es que lo que ha llovido antes no ha sido en exceso, y esos meses son además de un estrés hídrico total, porque estamos hablando de 30, 35, 40 grados y no en un solo día, sino semanas completas, ¿no? Entonces, realmente necesitamos ese tipo de suelo, porque es la única forma de que se retenga esa humedad y que las cepas puedan hundir muy bien, muy profundamente sus raíces y encontrar ahí ese poco de humedad que queda. Hace poco, hace varios años, que tuvimos problemas de sequía muy fuertes, siempre se habla del olivo como quien aguanta mucho mejor que nadie esos momentos de sequía. Aquí ha habido momentos de olivo y no se han secado cepas. Ajá. O sea que la cepa es capaz de aguantar mejor cuando está bien aclimatada, y Sí. no podemos hablar de una cepa joven, sino una cepa ya antigua, sí que es capaz de aguantar esos momentos. Sí, además Entonces, ¿ven? tenéis uno de los climas más extremos de España, ¿no? Totalmente, De totalmente, contraste entre verano e invierno, máxima y mínima, ¿no? totalmente. Yo Casi cuando 50 cuando grados, vienen los... ¿Cómo? como 50 grados de diferencia casi, ¿no? Hombre, no, bueno, en algún momento puede haberlo, Quiero efectivamente. decir, Yo cuando... la máxima en verano por encima de 40 Sí, y la puede llegar a mínima 45 o por cerca de 47. -10, ¿no? En -10 no es normal, pero -2, -3 grados sí que podemos conseguir. Hombre, en algún punto de aquí de la provincia de Córdoba sí puede llegar a -10 si te vas a la zona en alguna zona un poquito más elevada, en Cabra, la parte alta de Cabra también, pero lo normal es que no se llegue a esos niveles. Pero -3, -4 grados puede haber. Sobre todo aquí nos llega mucho la influencia de Sierra Nevada. Sierra Nevada lo tenemos a 180 kilómetros, es el punto más elevado de la península, y cuando son nieves perpetuas, y cuando sopla el viento fuerte desde allí, sopla frío, de verdad, ¿eh? Y no tiene grandes obstáculos en medio, con lo cual nos llega con mucha fuerza. Y después pues tenemos el verano. Hay otra cosa, y es que tampoco podríamos tener un poco de suavidad en nuestro clima si la influencia del Mediterráneo nos llegara, pero es que cuando uno sube los montes de Málaga, esos montes de Málaga son una barrera natural para que a nosotros nos pudiera llegar un poco de brisa. Entonces, cuando llega el verano, la verdad es que aquí, pues eso de poder asar o de poder freír los huevos en la calle, pues se puede dar, ¿eh? O sea, Sí, sí, la leyenda se hace realidad. efectivamente. Pero bueno, por lo menos nos permite, yo creo que nuestros ancestros fueron capaces de buscarle algo positivo, y es la elaboración de estos vinos Sí. con este contenido en alcohol, sin necesidad de adicionar alcohol, y unos vinos realmente de tanta calidad. Y como están tan de moda los vinos dulces naturales, sobre todo de Botrytis o de hielo, bueno, pues nosotros tenemos nuestro vino del sol, no vino del hielo, sino nuestro vino del sol, que es nuestro Pedro Jiménez. Sí. Y hablando de esto, tenéis, bueno, la gama principal de vinos es tipo fortificado, digo tipo, ya que dices que Sí, no os hace falta generosos, alcohol, generosos, generoso. generosos. Tenéis también vinos, digamos, tranquilos, ¿no? Sí, tenemos varios vinos tranquilos que hemos ido sacando precisamente a medida que tecnológicamente se ha podido. Como comentaba antes, a mediados de los 80, Gracia Hermano, una parte de nuestro grupo, fueron pioneros a la hora del lanzamiento de un vino blanco con 11 grados de alcohol, que en aquel momento era todo un reto para la zona, ¿no? Después se han ido añadiendo otros ¿Este vinos. con qué uva? Pedro Jiménez, básicamente, en aquel momento tenía mayor contenido tenía un azúcar residual si te lo digo, moscatel, y le hemos ido añadiendo otros varietales, como ha podido ser el verdejo o el torrontés, según los años, según las condiciones. ¿Qué hemos ido buscando? La Pedro Jiménez, como te decía, es una uva con poco aromática.
Sin Ujú. embargo, la moscatel es aromática y te da además esa sedosidad que se buscaba cuando, en su momento, cuando los vinos sobre todo gustaban un poquito más dulces, y después con la verdejo y con la torrontés lo que se ha ido buscando es puntos de acidez y sobre todo de darle un sabor mucho más atractivo a un vino que si no de otra forma no sería, sería bastante plano. La uva Pedro Jiménez además sí que sirve también como un buen, como una buena mezcla, que es capaz de conseguir que todas ellas armonicen muy bien y realmente da un contenido aromático bastante intenso, a pesar de que las cantidades de vino aromático de por sí no sean tan importantes. Realmente vale la pena probarlo, ¿eh? ¿Y palomino no tenéis por ahí? No, es que Palomino aquí se ha dicho siempre que es una uva demasiado señorita. Una uva que sí, que vive en unas condiciones realmente muy específicas, que es sin contraste de temperatura, Ujú. porque que aquí en Montilla se da. No es que no se hayan hecho pruebas, ¿eh? Ya. Más pruebas, pero realmente se ha visto que no es una uva que no realmente no aguanta bien nuestro clima, tampoco da un contenido en azúcar interesante como para lo que nosotros vamos buscando. Entonces Ajá. realmente hemos visto que no nos aportaba nada especial para la producción de nuestros vinos, ¿no? Y sin embargo, con el tema de la Pedro Jiménez es la aclimatación perfecta de la uva al terreno. Una uva que prácticamente que tiene una piel finísima, que Mm. prácticamente puedes ver las semillas, puedes ver las pepitas. ¿Por qué? Porque eso le permite atraer muchísimo el sol y poder concentrar el azúcar. Eso sí, no es una uva para tener botritis. En nuestro caso, la botritis no es noble ni mucho menos, No la porque aguantaría, tenemos que ¿no? estar, no, totalmente exento de humedad, que son las condiciones climáticas que tenemos en la zona. Bueno, pues que Sauternes lo sigan haciendo en Burdeos, ¿no? No, muy bien, porque está bien que lo hagan, pero tienen eso, tienen su, tú sabes, tienen su camisita debajo y Ujú. tienen su chaqueta encima. La Sí, sí, chaqueta es la que le permite protegerse, pero nosotros le quitamos la chaqueta, o sea que ya, ya. nuestra uva no lleva chaqueta. Oye, por cierto, el otro día, hablando de la similitud entre Jerez y Montilla, hace unos días había un sommelier, Santi Carrillo, Sí. que describía, que describía a Jerez y a Montilla como un mismo cuerpo con dos almas distintas. Ajá. Yo Ah, no sé si, me imagino que las almas serán como consecuencia de la distinta variedad de uva predominantes, en el caso de Jerez de la Palomino, y en el caso de Montilla con la Pedro Jiménez. Pero sí, somos primos muy cercanos. Como siempre pasa con la familia, unas veces nos hemos llevado mejor, otras peor, pero al final lo más importante, y llevo defendiendo esto desde siempre, es que lo que tenemos que intentar es que realmente sean vinos populares, que se consuman cada vez más, ya sea Jerez o sea Montilla, porque al final, si ese tipo de vinos y los vinos generosos se consumen, habrá lugar para todos, ¿no? ujú. Muy bien. Y oye, una cosa, ya aparte del vino, también producís brandy. Y Sí, tenéis alguno espectacular. ¿Puedes sí. hablar un poquito de vuestros brandis? Sí, el brandy, curiosamente, nosotros teníamos durante mucho tiempo una destilería propia. Ujú. Eh, entonces, ahí es donde el brandy, al final lo que se hacía era, se empieza con decir, bueno, ese vino que no está en las mejores condiciones, vamos a destilarlo y de esa forma al alcohol que pueda salir de ahí. Pero ese es un poco el inicio, ¿no? Es decir, no voy a tirar el vino, sino que le voy a dar otro uso. Pero a partir de que quieres conseguir un vino, o sea, un brandy de calidad, pues te das cuenta que tienes que ir seleccionando vino. Y eso sí que fue una guerra importante, según me contaban, entre la propiedad de la bodega y los capataces. Los capataces decían de que eso de que sus mejores vinos, dedicarlo a destilación, que eso es una barbaridad, ¿no? ¿Cómo va a quemar los mejores vinos, ¿no? Ujú. Y, y entonces hay un momento en que se decide, bueno, mira, aquí tenemos ya nuestra solera del brandy que hemos ido seleccionando y tal, pero a partir de un determinado momento lo que vamos haciendo es seleccionando esos alcoholes básicos que son los que nos sirven para la elaboración del brandy, utilizando para ello barricas centenarias que se han utilizado sobre todo en oloroso. Las Ujú. barricas de oloroso le dan un cuerpo impresionante,
a la hora de envejecer brandy. Esto no lo estamos descubriendo ahora. Los ingleses llevan mucho tiempo, los escoceses llevan mucho tiempo llevándose barricas envinadas en Oloroso o en Pedro Jiménez. Perdona que te corte un momento. Ahora que nombras el Oloroso, en la gama de vinos generosos Sí. se parece un poco a lo de Jerez, como ahí tiene... Sí, estamos hablando más o menos lo mismo. O sea, estamos hablando de una tipología de vino muy parecida. Tenemos el fino, que es el vino que se elabora a partir de que envejece bajo velo de flor con una crianza biológica. Parte de ese vino, si lo mantienes durante mucho tiempo en ese proceso de crianza biológica y no le repones con algo de vino más joven, llega un momento que la capa de levadura va desapareciendo y empieza una segunda parte de envejecimiento por oxidación. Entonces, el amontillado es una mezcla de fase biológica y fase oxidativa. Normalmente, tanto el fino como el amontillado, obviamente, vienen del primer aprieto de la uva, ahí donde no tienes prácticamente nada de elementos oxidativos, intenta que sea prácticamente el mosto yema. Sin embargo, cuando hace un segundo aprieto de la uva, ahí ya va teniendo algo de los mates verdes, puede haber un poco de semilla incluso. Todo eso hace que sean elementos oxidativos que nos van a venir muy bien para esa segunda parte del vino. Ese vino oloroso, que nosotros le llamamos como vino base color, porque tiene un tono, una tonalidad como el caso del mosto yema para el fino. De ahí, a través del envejecimiento por oxidación, vamos a ir consiguiendo ese vino oloroso, que lo que tiene sobre todo es un cuerpo muy, muy definido, que tiene unas notas fantásticas que van, por ejemplo, para acompañar con caza, sobre todo con caza mayor, va muy bien, con quesos fuertes, o incluso para un postre, cuando tienen un postre realmente dulce, si no quiere añadir más dulzor, va perfectamente bien a la hora de reducir ese contenido en azúcar de alguna forma. O al que le guste cocinar al horno, si pone una carne, le pone un chorroncito de oloroso, lo mete en el horno, el alcohol se va a evaporar, pero todo lo que es el aroma y el sabor del oloroso va a permanecer en la carne y realmente vale la pena. Un rabo de toro con un oloroso es fantástico. Lo voy a probar. Hazlo que realmente... Tiene el oloroso, ¿no? Que no te falte. Lo conseguiré. Bueno, y si no ya avisa. Si no, ya avisa. Es muy difícil. Y bueno, perdona el inciso. No, nada. Bien, entonces, el oloroso lo que va haciendo es que con el tiempo va creando una cierta caramelización en la barrica. Y esa caramelización y ese cuerpo que le da a la barrica, y sobre todo ese cierre de poros de roble americano, que es la que utilizamos nosotros, es la que permite después añadirle un alcohol, ya sea brandy o en el caso del whisky, para que no haya ni muchas evaporaciones y sobre todo que ya no sea solamente el alcohol lo que va evolucionando, sino que va tomando esas características que ya tenía a la barrica. Nosotros, en el caso del brandy, seguimos también el sistema de solera y criadera, y nuestro brandy Montecristo, por ejemplo, pues realmente creo que, hombre, a lo mejor hay alguno que sea de similares características. Mejor, hoy día creo que es difícil. Tenemos distintos niveles de calidades. Incluso tenemos uno que creo que no has llegado tú a probar, que es casi un licor de brandy, que es una parte de ese brandy Montecristo que lo dejamos envejecer durante algún tiempo en barricas que han tenido Pedro Jiménez. Sí, creo que lo probamos en... Creo que lo hemos probado. Y es algo realmente también a probar, porque incluso para quien no le gustan esos sabores tan secos como puede ser el de un brandy, ese redondeo que le da al paladar, sin perder en absoluto ni cuerpo ni la identidad del brandy, vale la pena probar. Y bueno, de ahí pasamos al brandy de 50 años y nuestra joyita, o nuestras joyas, debo decir, porque es nuestro tesoro, es el brandy de 100 años, con una producción limitadísima al cabo del año, pero que realmente pues, por ahí está por el mercado y quien lo está utilizando, pues realmente sabe apreciarlo, ¿no? Sí, pero eso será una producción súper pequeña, ¿no? Me imagino. Sí, estamos hablando de entre 300 400 botellas al cabo del año, es lo que estamos haciendo. Sí. Por cierto,
querría añadir una cosita. El brandy para nosotros es importante. Por supuesto, para nosotros lo más importante son los vinos generosos y ahí sí que, llegado el momento, no voy a hacer una relación de todos los premios que tenemos con nuestros vinos, pero sí decir, por ejemplo, que todos los vinos de la gama Gran Barquero están entre 92 y 95 puntos Parker, que tenemos uno de nuestros vinos, el Solera 1905 amontillado, que consiguió 100 puntos Parker, cosas que a muy poquitos vinos generosos lo han conseguido, pero es que además tenemos el Pedro Ximénez 1905 tiene 99, el Oloroso tiene 97, o sea que realmente estamos en unos niveles de calidad muy, muy importantes, y no son vinos que se hicieran para que Parker los puntuara, porque el que empezó la Solera obviamente no sabía ni que iba a existir Parker, ¿no? Sino que realmente es esa la calidad, y hemos tenido la suerte de que lo ha querido valorar así de bien de Robert. Es que están muy bien hechos, la verdad, ¿eh? Son grandes vinos. Son grandes vinos. Yo siempre digo que cuando te dan 100 puntos te tienen que temblar las piernas, ¿no? Porque eso es la perfección. Dice mi jefe, nuestro director general, Rafael Córdoba, que esto es como si tú juegas, eres el campeón de la liga de tu país en fútbol, aunque sea la mejor competición, pero de pronto te pones a jugar la Champions. O sea, tú puedes ser el mejor de tu país, ¿no? Pero cuando ya llegas a jugar la Champions, eso ya es otra cosa distinta. Y es verdad, para nosotros ha sido un espaldarazo de calidad, porque ya no solamente valoran ese vino, sino que de alguna forma sirve para valorar toda esa labor que se ha ido haciendo, que nuestros capataces, sobre todo, han ido. Efectivamente. Y eso es lo que... trabajo de un equipo de gente, ¿no? Totalmente. Y a lo largo de muchas generaciones, efectivamente. Efectivamente, sí. Bueno, pues oye, que el tiempo vuela, ¿eh? Sí. Ya estamos ahí en el límite y me guardo siempre un par de preguntas. A ver. Para todos los invitados. Una que dijeras cuál es tu favorita, que me la veo venir. Yo creo que es que no puedo, si digo que consta una cosa, estoy muy contento, tenemos uno de los vinos que se me ha olvidado comentar antes, Finca La Cañada, es un verdejo que estamos elaborando de 100% de verdejo, me encanta, pero yo creo que por conocimiento yo tengo que decir que la variedad Pedro Ximénez, sobre todo por la versatilidad que tiene para elaborar esos vinos tan especiales que elaboramos aquí en la zona de Montilla. Sí, tengo que quedarme con la Pedro Ximénez. Bien, bien. Ya me lo imaginaba que andarían por ahí los tiros. Uvas hay muchas y hay muchas buenas, pero es un juego y es elegir una. Y ya bien, está. Pues elegida está. Es de mayor trascendencia, ¿no? Igual que la siguiente, que es que me marides un vino y una canción. ¿Qué canción te gustaría escuchar mientras te estás tomando lo que sea? ¿Puedo cambiar un poquito el sentido de la pregunta? ¿O el sentido de la respuesta? Bien. No, yo creo a la hora de ver, no, yo creo que a la hora de ver un poco por analizar el tema, creo que si hay algo que me ha acompañado siempre, hay una canción que se llama On the Road Again, de Willie Nelson. Debo decir que yo soy muy malo para recordar los nombres de los autores, así que he tenido que mirarlo, pero que sí describe perfectamente, menos ahora, cuál ha sido un poco nuestra labor durante todo este tiempo y siempre acompañado de los vinos. Yo creo que esta canción de On the Road Again y lo que me ocurrió no hace muchos años en Nueva York, que se me partieron 2 botellas de Oloroso y llegó toda la ropa impregnada en Oloroso, y tuve una cata allí en el hotel, pues era la forma más cercana de estar en casa, de estar en la bodega y al mismo tiempo catando en Nueva York, ¿no? Esa con la canción On the Road Again creo que sería la más interesante, ¿no? Muy bien, pues con eso despediremos el programa de hoy. Se me ha hecho corto, se me ha hecho cortísimo. Creo que hay muchas cosas para hablar sobre vino y sobre el vino de Montilla Moriles. Muy bien. Y con poquita gente mejor que contigo, ¿eh? Con ninguno diría yo. Nada. Por lo menos por mi parte. Nos tenemos demasiado cariño, ¿eh? Bueno, sí, evidentemente. Son muchos años que nos conocemos ya, amigo Rafa, y que nos hemos visto por aquí y por allá. Y admiro tu labor. En China, esto es lo importante que continuemos, ¿eh? Esto es lo importante que continuemos. Hombre, está claro. Y en China nos hemos de volver a ver con nuestra amiga Erika. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esperemos que sea así pronto.
Y nada, que pase todo esto pronto, que estés lo mejor posible con la familia y nos vemos. Muy bien, Gaby, muchísimas gracias por invitarme, ¿eh? No, hombre, un placer al revés. Gracias por tu tiempo. Bueno, Hasta amigos, pronto. hasta aquí el programa de hoy con un viaje al sur, a Montilla Moriles, que creo que ha sido muy interesante. Y bueno, mañana os anunciaré el invitado del jueves. Ya sabéis, sed felices, bebed buen vino, disfrutad y hasta pronto.